Advertencia, ¿qué hubiera pasado? Es una sección de ficción. Creamos una historia alterna basada en conjeturas. Tiene como objetivo único entretener y sí, ya sabemos que el hubiera no existe. Javier el Chicharito Hernández es sin duda el último gran referente de gol que ha dado nuestro país. Independientemente de su actualidad, en la que no ha pasado buenos momentos, a Chicharito no se le puede quitar el hecho de que hace algunos años era el mejor killer mexicano. Incluso lo era en sus inicios, siendo convocado para su primer mundial con 22 años de edad. Pero ¿qué pensarías si te dijera que de haber sido titular en su primer mundial, tal vez muchos acontecimientos habrían sido distintos, comenzando con la participación de México en Sudáfrica? Así que luces, micrófonos, que comience el salseo. Corría el final de la primera década de este milenio y en México se comenzaba a hablar de un delantero mexicano que destacaba del resto. Su nombre era Javier Hernández Balcázar, hijo y nieto de exfutbolistas profesionales. Tenía la oportunidad de forjar su propio camino. Canterano del Guadalajara, había debutado con tan solo 18 años en el torneo Apertura 2006 en un partido contra Necaxa. Está estudiando administración de empresas junto a un grupo de jugadores de Chivas, incluidos el Pato Araujo. Esta semana comenzaron sus clases en la universidad estudiando administración de empresas, donde anotaría también su primer gol. Se le mueve en el frente allí. ¡Chicharito! Al haber disputado minutos de dicho torneo, Javier fue parte del campeonato que conquistó Chivas en 2006. Pese a no haber jugado en la final, su momento de brillar en Guadalajara iniciaría en el Clausura 2009. Como lo quiere la gente. A Ramón, viene el centro de Bravo, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Anotó 4 goles en 15 partidos que disputó, haciendo solo un gol menos que figuras de ese entonces como Aldo de Nigris, Daniel Ludueña, Bofo Bautista y Lucas Lobos. El nombre de Javier comenzaba a sonar y fue en la Apertura 2009 cuando su nombre retumbaría por todo México, al marcar 11 goles siendo el tercer máximo goleador del torneo y el mexicano, superando a Rafa Márquez Lugo, Juan Carlos Cacho y Aldo de Nigris. Sus goles, junto con el proceso formativo que llevó desde la sub-15 hasta la sub-20, hizo que Javier Aguirre lo debutara con la selección mayor un 30 de septiembre del 2009 frente a Colombia. Aunque no marcó gol, Chicharito puso la asistencia del único gol mexicano en ese partido. Tiene que calificar a la Copa del Mundo. Gran trazo, atención que aquí viene el gol, ¡gol! ¡Gol! Su primer gol con la camiseta nacional llegaría en su segundo partido. Viene el segundo mexicano, Braulio Luna, el disparo, ¡gol! ¡Gol! Que sería un amistoso contra la selección de Bolivia, pero no solo marcaría uno ese día, sino que haría el doblete. Chicharito Hernández, camiseta número 11, lo hizo los 19 minutos con 55 de este primer lapso. Parecía ser que México había encontrado un goleador prometedor del que tanto había carecido. De esa manera y con 22 años, Javier continuaría haciendo apariciones con la selección, jugando 11 partidos amistosos previo al Mundial en los que haría 7 goles de los 21 que marcaría la selección. Un tercio de los goles fueron marcados por la joven promesa, que para ese entonces tenía un acuerdo con el Manchester United para emigrar al fútbol europeo una vez terminado el Mundial. Sir Alex Ferguson va a poder tener la oportunidad de estar con un jugador como Javier, como Chicharo, que le va a permitir refinarse y lograr una gran carrera. Así fue como Javier Hernández, de último momento, ya que no había participado en las eliminatorias de CONCACAF, se subió al barco de Javier Aguirre rumbo a Sudáfrica 2010. El mundial comenzó y Chicharito no apareció en el 11 inicial. México debutaría contra el anfitrión en el partido inaugural, quedando empatados a un gol con el tanto de Rafa Márquez. En la delantera aquel día se encontraban Giovanni Dos Santos, Guillermo Franco. El primero venía de una terrible temporada con el Galatasaray de Turquía, mientras que Guille apenas había marcado 5 goles en 23 juegos con el West Ham, por lo que el jugador en mejor momento para la delantera era el Chicharito. Para el segundo partido, la victoria de México sobre Francia por 2 goles, Javier demostró las credenciales para ser titular y al ser cambio al minuto 62, anotó el gol que puso en ventaja a México en los 2 últimos minutos de haber ingresado, siendo este el primero de sus 4 goles en mundiales. Chicharo, solo, no la falle, Chicharo, no la falle, no la falle. ¡Gol! En el tercer partido, México cayó por la mínima frente a los charrúas, equipo comandado por Diego Forlán, Edison Cavani y Luis Suárez. En este partido faltó la contundencia de los mexicanos, principalmente de los de arriba, siendo el Guille y Giovanni los señalados. Pese a la derrota, el tricolor avanzó a los octavos de final, ya que aunque Sudáfrica también contaba con 4 puntos, estos tenían una peor diferencia de goles con -2, mientras que México contaba con +1. Así quedaba definido el destino de los 2 equipos del grupo A. Uruguay se mediría contra Corea del Sur, mientras que México-Argentina. En octavos sucedió lo que ha sido
sido la constante de México en los mundiales, cayendo en octavos de final. El verdugo de aquella tarde sería Argentina, venciendo a México por 3-1, siendo el único tanto mexicano anotado por el propio Chicharito a pase de Torrado. Peru a few years ago. Up to the edge of the area, good turn, clever play, Hernández. Tras la eliminación y destitución de Javier Aguirre, llegaron las inquietudes. ¿Por qué Chicharito no había sido titular en el Mundial? Un gran sector de la afición se hacía esta pregunta, argumentando que este llegaba en mejor forma que el Guille y Gio. Ante esto, 4 meses después, Javier Aguirre habló para el portal de Medio Tiempo, justificando que la suplencia de Chicharito se debía a que Javier debía llevar un proceso para desarrollarse bien como futbolista. Por esta razón, se dice, Guille Franco era su primera opción del ataque y no Chicharito. Entonces, con esto surge la duda. ¿Qué hubiera pasado si Chicharito hubiera sido el titular en aquel mundial? ¿Qué hubiera pasado? Regresemos hasta los días previos al inicio del Mundial. Aguirre está por definir la alineación que presentará en el partido inaugural. En la portería mandará al experimentado Conejo Pérez. En la saga contará con Rafael Márquez, El Mazo Rodríguez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio y Pablo Aguilar. En la zona del medio campo decide enviar a Efraín Juárez, Gerardo Torrado, Carlos Vela. Era turno de decidir quiénes serían sus hombres para buscar el gol. En una decisión arriesgada pero que sonaba lógica, envía al jugador que venía con un gran ritmo y que recientemente había fichado por uno de los grandes de Europa. Es así como decide que sus delanteros serían Giovanni Dos Santos y Javier Hernández. Con ambos no tendrá problemas de cansancio, ya que uno tiene 21 y el otro 22. La única causa de cambio en la delantera sería una lesión, pero el vasco lo había decidido. Chicharito y Gio buscarían el gol en Sudáfrica 2010. Así iniciaría el Mundial México, debutando en Johannesburgo ante los locales. El primero para México caería a los 31 minutos de juego, cuando en un pase filtrado de Carlos Vela, Chicharito anotaría el primer gol del Mundial y adelantaría al tricolor en el marcador. Y porque la tiene Vela. Chícharo, 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 Chícharo. ¡Gol! Aunque para el minuto 55 se empataría el juego, casi como lo marcaba el destino. Te dejo esta, Enrique. Cuidado, parece fuera de lugar. El árbitro dice sigue, tiro. ¡Gol! ¡Golazo! Sin embargo, al 79, Rafa Márquez sellaría la victoria mexicana. Se acerca Osorio, guardado, buen brazo. ¡Métela, métela, métela! Aquel gol de Chicharito provocaría la primera en la que un país anfitrión caía en el partido inaugural, hecho histórico, y que le daba los primeros 3 puntos a México. Para el segundo partido, era turno de enfrentar a la selección francesa, la cual no venía en su gran momento, y el resultado original no cambiaría. México ganaría su segundo partido en el Mundial por 2-0, anotando Chicharito su segundo gol en Mundiales. Chícharo, Chícharo, solo, no la falle, Chícharo, no la falle, no la falle. ¡Gol! Y Cuauhtémoc Blanco su tercero. Y será el veterano Cuauhtémoc Blanco quien logre el 0-2 en el minuto 79 de penalti desde los 11 metros. Para este momento, México era el líder del grupo A con 6 puntos, por encima de los 4 hechos por Uruguay, mientras que Francia tenía 1 punto, por 0 de Sudáfrica. Así afrontaba a México la tercera jornada del Mundial como favorito frente a los charrúas y con el boleto a octavos prácticamente asegurado. El partido contra Uruguay sería muy disputado y un gol al minuto 43 por parte de Luis Suárez hacía pensar que México terminaría como el segundo del grupo. To the yellow-booted Cavani, in here, good cross, Suarez scores for Uruguay. Pero en una jugada posterior, el conjunto nacional terminaría metiendo el gol del empate con asistencia de Pablo Barrera. Sería Francisco El Mazo Rodríguez quien aseguraría que México pasara a los octavos de final como líder de grupo. For Dos Santos, then Barrera. El remate del Mazo. Los demás resultados sucedieron de la misma manera, pero de esta forma México se mediría con el segundo del grupo B, la selección de Corea del Sur, y en octavos de final habría un choque sudamericano entre Uruguay de Forlán y la Argentina de Messi. México tendría los fantasmas de todos sus mundiales previos acechándolos, aunque en esta ocasión los mexicanos parecían tener ventaja sobre el cuadro asiático, quienes habían ganado contra Grecia, empatado contra Nigeria y perdido contra Argentina. Con personalidad, el tricolor afrontaría su rol de favorito y vencería por 2-1 a los coreanos, siendo Chicharito el héroe de este partido, marcando su primer doblete en partidos oficiales y sus goles número 3 y 4 en mundiales, convirtiéndose así en ese momento en el jugador mexicano con más goles en esa justa, empatado con Luis el Matador Hernández a sus apenas 22 años. México había clasificado a los cuartos de final tras 4 mundiales de haber quedado eliminados en octavos de final. El héroe era la joya de Chivas, Javier Hernández. De otro lado de la moneda, el partido de Uruguay contra Argentina había sido el más atractivo de los octavos para el fútbol mundial. Luis Suárez adelantaba a los suyos al minuto 8. Great opportunity for Luis Suárez, who gives Uruguay the lead. Pero Carlos Tevez emparejaría los cartones al minuto 25. ¡Grande, Carlitos! ¡Gol! Gonzalo Higuaín pondría la ventaja de los argentinos al minuto 33.
y el propio Apache sentenciaba el juego a los 52. Por el lado de los charrúas, Luis Suárez marcaría el descuento para culminar el encuentro con una victoria de los argentinos. Uruguay estaba fuera del Mundial. De esta manera jamás sucedería uno de los momentos más impactantes en este Mundial, cuando Suárez salvó del gol a su selección con un manotazo ante Ghana, hecho que jamás llegó a suceder. Manuel Suárez. México entonces quedaría emparejado para sus primeros cuartos de final en 24 años contra la selección de Ghana, último combinado del continente local, por lo que el apoyo del público sería para los africanos. El más reciente antecedente de un encuentro entre estos dos fue una victoria por 2-1 de los mexicanos el 26 de marzo del 2008. En los cuartos de final México saldría precavido, factor que lo hizo mantener su meta en 0, y para el segundo tiempo sería el propio Chicharito quien marcase el gol del triunfo. México estaba en semifinales por primera vez en su historia y le tocaba medirse a Holanda. Ante el cuadro holandés terminaría el sueño azteca. México perdería por 2-0, anotando Wesley Sneijder y Arjen Robben. ¡Qué golazo! ¡Impresionante! Aún con la derrota, el Tri sonreía. Disputaría un séptimo partido en la Copa del Mundo, el partido por el tercer lugar, lo que ningún integrante de la CONCACAF había siquiera vislumbrado a la distancia. En este partido México, lleno de valentía, enfrentaba al cuadro teutón, con quien su más reciente encuentro había sido en la Copa Confederaciones del 2005, perdiendo México por 4-3. Este partido significaría el quinto gol de Javier Hernández en el Mundial, ya que al minuto 28 pondría el primer gol del encuentro, aunque más tarde Thomas Müller y compañía voltearían el marcador para llevarse el tercer puesto. And Müller has his fifth. 5 goals at this World Cup. Flash all the way, and then headed by Khedira, and in. México perdía, pero ganaba algo que nunca había tenido: poder irse de un mundial con la frente en alto. La selección era la cuarta mejor del mundo y los ojos del fútbol internacional volteaban hacia México. Con esta actuación mexicana, algunos eventos cambiarían a cómo pasaron. Chicharito, que con este previo al mundial había sido adquirido por Manchester, seguiría el rumbo que tenía marcando múltiples goles con este equipo. Esto, aunado a su gran mundial, donde marcó en 5 ocasiones, haría que su fichaje con el Real Madrid se diera desde la temporada 2011-2012. Estoy feliz, encantado, un sueño hecho realidad. Permitiendo que sus mejores momentos en Europa lo viviera con el cuadro merengue, estando así por 7 temporadas con los blancos, ganando una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, 2 Champions League y 2 Mundiales de Clubes, para ser así uno de los mexicanos en Europa más laureados en la historia. El Real Madrid, este año 2014, para la historia. Nunca habían ganado 4 títulos en un año natural. Siendo fichado en 2016 de nuevo por el Manchester, donde sería recibido como un gran fichaje y permanecería actualmente. Javier Hernández está en todos lados: playeras, banderas y hasta broches. México. También, gracias al buen mundial que daría la selección, el lateral Paul Aguilar habría sido fichado por un equipo holandés, más específicamente el PSV, del cual tuvo ofertas en esos años, pero que había rechazado, aunque con la euforia del mundial habría cambiado de decisión y se iría a Holanda. Giovanni Dos Santos habría llegado desde ese año al Villarreal en lugar del Racing de Santander, como ocurrió. Por su parte, Carlos Vela habría permanecido en el Arsenal, en lugar de ser enviado al fútbol español, por lo que su paso por el Real Sociedad habría sido directo tras el Arsenal y no tras varios equipos. Por último, en cuanto a la selección, el proceso del Vasco Aguirre habría continuado, siendo este quien dirigiera a México rumbo a Brasil 2014, torneo donde contaría con Carlos Vela, al no haber ocurrido aquel escándalo del 2011. ¿Qué hubiera pasado si el proceso de Javier Aguirre continuara hasta Brasil? Eso es otra historia. Dime lo que opinas. ¿Crees que de haber sido titular Chicharito habría cambiado el destino de México? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video